Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Molina Ramos y hoy hablaremos de la historia del español de América, del autor Juan Antonio Franco Gracia. En este libro, el autor hace una recapitulación de cómo fue el lenguaje a través de lo que fue el finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, después de la conquista de las Indias. El lenguaje fue cambiando a raíz de que diversas personas de toda la península ibérica emigraron a lo que es ahora México, anteriormente llamada las Indias o el Nuevo Mundo. Se vinieron a radicar aquí tras la conquista, tanto personas de Cataluña, de Andalucía, de Navarra, de Aragón, de las Canarias, de Palencia, de Montolino. Toda esta gama de léxicos, del lenguaje de ciertas regiones, se fueron a radicar aquí después de la conquista. Y el autor hace una recopilación de cómo era el lenguaje y la evolución que fue realizándose con el paso del tiempo hasta nuestra actualidad, cuando podemos hacer una reflexión de que si el lenguaje cambia la sociedad o la sociedad cambia el lenguaje. Por ejemplo, en la actualidad, el lenguaje ha cambiado de una gran manera a raíz de cómo empezó la españolización de las Indias. A este grado de que en la actualidad contamos este cambio social gracias al feminismo y a la comunidad LGBTQI+, en la implementación del lenguaje inclusivo o inclusive, dependiendo de cómo lo quieran ver. En este aspecto de que no haya una masculinización de las personas al englobarlas, por ejemplo, al englobar en mujeres y hombres como caballeros, como hombres, como compañeros, y realmente hacer una distinción a lo que se ha estado luchando y se ha hecho diversos estudios, diversas investigaciones, y es toda esta evolución del lenguaje. Pero bueno, eso es mucho más adelantado lo que estamos esperando ver con este autor, Juan Antonio Franco, que por ejemplo tenemos el caso del ceseo seoso. En este caso hemos de ver de cómo las palabras se escribían de diferente manera. Por ejemplo, tenemos palabras como necesario, pareciese y actuase. Pero veamos cómo las tenemos escritas. Las tenemos escritas de esta forma. Si notan, la implementación de una doble S, incluso a veces de una Z o una C en lugar de una S, lo que vemos en la actualidad. O incluso el cambio de la S, de una Z por una S, que fue lo más actual, cuando anteriormente, por ejemplo, palabras como hacer, hacen y hacían, se escribían totalmente con una Z. Casos como este hay de gran variedad. Por ejemplo, el hecho de que la J se implementaba en otros casos. Y palabras como mensajero, dijo, dejarlo, dejé, eran escritas con una letra X. Como pueden ver, en lugar de dijo, antes era dixo. Casos como este tenemos una gran variedad. Incluso la implementación de la Y en ciertas palabras que en la actualidad llevan una I, como iglesia, como indios o hiciesen, incluso sin H. Por ejemplo, lo vemos en estos casos, que la Y es como si fuera el inicio de la palabra. E incluso gracias a la cuestión de la llegada de personas de la región de Portugal y obviamente de Cataluña, pues tenemos la implementación de la C setilla. Una letra que se usa mucho en el portugués y en el francés, las cuales también llegaron al idioma, al lenguaje español,
Y obviamente llegaron aquí a lo que fue las Indias. Como lo pueden ver, tenemos palabras como merced, hacienda, que se usaba la C, cedilla. Un caso extraño, ¿no creen? Casos como este tenemos a lo largo de todo el... Casos como estos los tenemos a lo largo de todo el territorio de las Indias, de todo el Nuevo Mundo, gracias a toda la gama de lenguajes que incluso llegaron aquí. Tenemos los españoles que llegaron a toda la región de lo que es México, gran parte de América Latina. Tenemos los franceses que llegaron a unas regiones de Estados Unidos, lo que es ahora Canadá, mejor dicho. Tenemos a los ingleses que llegaron a la parte de lo que es actual Estados Unidos. Tenemos a los portugueses que llegaron a la región de Brasil en América Latina. Y toda esta gran gama de lenguajes, y no solo de lenguajes, de léxicos y dialectos que se fueron a radicar a lo que es el Nuevo Mundo. Un caso interesante, por ejemplo, es en el francés, cosa que no estamos viendo en este momento, pero es un hecho interesante. Por ejemplo, cuando hablas con una persona de Canadá, el sí en francés se oye como we, we, como se oye we. A contrario, cuando hablas con una persona francesa y te dice sí, es oui. Tan solo esta tonalidad es totalmente de una cuestión de la misma región. Incluso en el texto del Español de América del autor John M. Lipsky, él mismo habla de la teoría de la geografía, en el que, por ejemplo, todas estas personas que vinieron de la península ibérica, ya sea de Cataluña, de Andalucía, de Navarra, Aragón, de León, de Castilla, incluso de Portugal, todas estas personas cuando llegan buscarían un lugar geográficamente e incluso climáticamente adecuado o muy parecido o acercado a lo que es su región. Esta teoría no es muy loca debido a que el mismo autor hace referencia de que muchas personas que vivían en los puertos o que trabajaban en los puertos llegan a radicar aquí a lo que es las Indias o el Nuevo Mundo y se instalan en las mismas áreas donde se fueron la construcción de los puertos, debido a que eso se dedicaban y debido a lo que sobrevivían. E incluso cuando llegaron la industria y todo, también hace referencia de que las mismas compañías se centraban sus oficinas en lo que es en la ciudad, lo que es en las capitales, alejadas del puerto, algo que también estaban muy acostumbrados en ciertas regiones, por ejemplo toda la península ibérica. También este mismo distanciamiento, este mismo rol, toda esta misma infraestructura social, urbana, que había en la península, también se fue adoptando aquí en lo que fue el Nuevo Mundo. Y eso es lo que vamos nuevamente. El lenguaje transforma la sociedad o la sociedad transforma el lenguaje. Cuando la misma sociedad se viene a instaurar en un lugar donde ya había una religión, donde ya había una forma de pensamiento, donde ya había una gran gama de lenguajes, y llega otra cultura a intervenir, se hace una gran evolución, o a veces hasta se vuelve una catástrofe de la cultura, del lenguaje que ya radicaba en un país, o en un punto geográfico, o en alguna región. Y como he de mencionar antes, todo esto nos lleva a una evolución del lenguaje, a una evolución de la sociedad, a la cual no sabemos a dónde nos llevará. En un principio teníamos palabras como mencioné anteriormente, como dixo en lugar de dijo, necesario con doble S y con C, merced con la C cedilla. Incluso en la actualidad la C cedilla no se implementa en el lenguaje, en la lengua española en la actualidad, tiene muchísimos tiempo que se dejó de usar. Y todo esto es gracias al paso de la evolución del lenguaje y la misma evolución e historia de la sociedad. Y como mencioné anteriormente, actualmente estamos con el lenguaje inclusivo o inclusive.
¿Qué, qué pensarían ahora Juan Antonio Franco y John M. Lipsk con esta cuestión del lenguaje? ¿Cómo veríamos, cómo sería un estudio, una recapitulación de todo lo que está aconteciendo socialmente con el lenguaje e incluso con la misma sociedad? ¿A dónde llegaremos? No lo sabemos. Solo nos queda tal vez adaptarnos, tal vez guardar nuestras mismas costumbres o conservarlas, mejor dicho. No lo sabemos. Pero el caso es que el lenguaje español se ha visto involucrado con muchísimas otras lenguas, como en la actualidad también, de que muchas palabras que se usan del idioma inglés son aceptadas incluso por la RAE. Por ejemplo, la palabra checar. Checar viene del check, check in, check out, check del inglés americano. Y es algo que utilizamos en la actualidad gracias a las redes sociales. Del checar Facebook, checar el correo, checar todas las redes sociales. Y es algo que se utiliza. ¿Y qué haremos? ¿Qué nos depara esto? Yo fui Miguel Ángel Molina Ramos y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.